Saludos amigos y amigas de Enfoque Binario, gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde tratamos temas nacionales e internacionales de interés para toda la sociedad. Un servidor, Gilberto Luna, en compañía de Luis Gutiérrez. Un placer, querido amigo, estar por aquí contigo y con todo el público. Muchos días de ausencia. Bastantes. La gente nos ha requerido por distintas vías que lancemos un nuevo programa y yo creo que hay un momento crucial que está afrontando la humanidad, que está viviendo el mundo. Sí. Un momento muy convulso, una situación que está pasando sobre todo en Europa, pero que en un mundo hiperconectado, globalizado, es inevitable que de alguna manera también nos afecte. Y como ustedes sabrán, estamos hablando del conflicto de Ucrania y Rusia. Hace unos días, efectivamente, la Federación Rusa invadió Ucrania. Las causas son un poquito graciosas si no fuera un drama tan grande el que están pasando por ello. Ellos alegan que el objetivo es desmilitarizar y desnazificar. O sea que le están imputando al gobierno ucraniano que son filonazis, que son fascistas y demás, lo cual a mucha gente le ha recordado la famosa el famoso dicho de George W. Bush cuando antes de invadir ordenar la invasión a Irak dijo que había armas de destrucción masiva, y están haciendo un paralelismo a ver cuál de las dos excusas es más risible, por así decirlo. Más que nada yo pienso que con eso lo que se pretende es justificar la acción bélico-militar que ha hecho Rusia en Ucrania, y qué bueno que tú empezaste tu comentario diciendo que era una invasión. Claro. Porque pese a lo que muchos medios de comunicación señalan, algunos incluso que podríamos catalogar prorrusos, lo que se ha producido es precisamente eso. RT. Una potencia militar de gran importancia nuclear ha invadido un territorio soberano, otra república, tendrá sus justificaciones, pero los hechos son eso, una invasión bélico-militar en otro país. Para RT es una especie de operación militar para liberar Ucrania. Y para pacificar. En principio, claro, una de las excusas principales fue pacificar sobre todo la zona del Donbass. Claro. Y sí, que de hecho durante muchos años ha habido un conflicto en la zona oriental de Ucrania. Hay que recordar que desde hace ya unos años, incluso hay muchos que han acusado al gobierno ucraniano de haber cometido un genocidio contra la población rusófona de esa zona. Sabes que en el oriente de Ucrania hay mucha población de origen ruso, y lo que muchos investigadores han concluido es que ha habido una especie de masacre contra esas poblaciones. Claro, todo esto es polémico porque no hay nada concluyente todavía con respecto a eso, pero de ser verdad estaríamos hablando de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, eso no quiere decir que se justifique la acción de Rusia, para nada. Uno ha visto los medios de comunicación y las imágenes son horribles. Han muerto incluso niños. Han muerto, creo que según la BBC, 17 niños han muerto ya en lo que va de la invasión. O sea que es un drama humano enorme. Tú sabes que con esto de las redes sociales y de la comunicación, en esta época de la posverdad en la que vivimos, ¿qué palabrita más bonita para decir? Es inevitable escuchar una serie de opiniones que están en los extremos y que, lejos de aportar al debate, más que nada, a mi juicio, manipulan a la población, sobre todo en las redes sociales. Personas que son vinculadas a la extrema izquierda, que están en contra del imperialismo yanqui, y que cualquier excusa que puedan encontrar para estar en contra de los Estados Unidos, claro, es a su juicio para ellos positivo, y por eso inclinan la balanza y defienden esa acción de Rusia.
sobre todo justificándola desde el punto de vista de que para Rusia es importante garantizar su seguridad, claro. Porque el hecho de que Ucrania entre a la OTAN, que es una de las causas principales que ha generado este conflicto, eso implicaría que en Ucrania habrían bases militares de la OTAN, y eso indudablemente sería un asunto una amenaza para la seguridad de Rusia, sobre todo por lo cerca que está Moscú, que es la capital de Rusia. A pocos kilómetros. Sin embargo, por el otro lado, tenemos a personas que están en el otro extremo, que hablan de Vladimir Putin como un dictador, como alguien que pretende imponerse a la fuerza, abusar de su poderío militar, de que no hay forma de razonar con él, y que Ucrania en este caso, como un país soberano, puede acogerse a cualquier pacto, tratado internacional, negociar en términos de garantizar su seguridad, desde el punto de vista económico, etc. Y yo creo que esos dos polos que se están enfrentando, muchos de ellos están al extremo, y lo que hacen es generar una serie de dudas en la población, y muchas veces la gente ni siquiera sabe exactamente qué es lo que está pasando, y ese es el objetivo de este espacio, de este programa. Tú sabes que cuando tú mencionabas las redes sociales, te iba a comentar que no solamente las redes sociales están en cierto modo desinformando a la población. Hace unos días, y a mí me resulta muy jocoso, Televisión Española, cuando anunciaba la invasión rusa, colocaba unos videos de unos aviones bombardeando y unas armas, y luego resulta que eso era una imagen de un videojuego. Entonces, también yo me pongo a pensar en dónde ha caído realmente el periodismo en los últimos años. Ojo, no estamos hablando de una radio, una televisión X por ahí, estamos hablando de televisión española, que supone que es una compañía seria, incluso una compañía del Estado. Entonces, pero eso es solo un ejemplo. Muchos medios de comunicación han estado manipulando, han estado subiendo imágenes falsas o imágenes de hace 4 o 5 años. Dicen, la población rusa o la población ucraniana está haciendo tal cosa, y son videos de años atrás. O sea que a la gente hay que exhortarle también a que sean muy cuidadosa con la información que está recibiendo. Por eso mismo es que es importante tener espacios independientes como este, porque si tú te vas a la CNN, van a poner a Putin como el heredero de Stalin, pero si tú te vas a RT, lo van a poner como Dios en la tierra, el hombre más santo del mundo, y la verdad es que hay que tratar de ser lo más objetivo posible en ese sentido. Indudablemente, o sea, tú pones por un lado RT y luego pones por el otro lado CNN, y tú te das cuenta que están en los dos extremos. Claro. Lo importante de alguna manera es escuchar todas las campanas envueltas en el conflicto para uno poder formarse su propia opinión, y más que una opinión, lo importante es tratar de analizar realmente cuáles son los hechos para no caer en la manipulación. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué es lo que está pasando? Independientemente de cuáles sean los intereses que puedan tener cualquiera de las partes que estén en el conflicto. Y lo que está pasando es una invasión militar que en sentido general está siendo condenada por casi todo el mundo. Claro. Señores, en estos momentos nosotros estamos en guerra. Sí, claro. No es una guerra mundial de carácter militar, pero ahora mismo, por un lado, tenemos un conflicto bélico militar en Ucrania con Rusia. Tenemos otros países de Europa que ya han anunciado y están suministrando armamento a Ucrania. Claro. Pero en lo que el hacha va y viene, aunque ningún otro país, aún y cuando se identifique con la causa ucraniana, no se ha atrevido a incursionar en Ucrania, a oponerse de manera directa, de manera militar en contra de Rusia, porque sabemos las consecuencias que eso pudiera tener, incluso sobre todo luego de la amenaza que hiciera el mismo Vladimir Putin en el momento en que empezó a incursionar en Ucrania, cuando dijo que cualquier persona que interviniera en el conflicto iba a sufrir consecuencias como nunca antes se habían previsto. Claro. Eso ya de por sí es una amenaza considerable que ha evitado que otros países
incursionen o también formen parte directa del conflicto. Sin embargo, desde el punto de vista económico, hay importantes países de Europa, Canadá, Estados Unidos, que han entrado a la guerra no con un misil, no con una bomba, no con un fusil, pero sí desde el punto de vista económico, implementando una serie de sanciones cuyo objetivo principal es hundir a la economía rusa a los fines entonces de que pueda ceder en esa posición bélica que mantiene. Y lo pueden lograr, porque es que nosotros vivimos en un mundo completamente conectado desde el punto de vista de la información y de la economía, lo que esas sanciones van a tener consecuencias graves para la economía rusa. Sin embargo, yo quisiera irme un poquito más para atrás y hablar de cuáles son las causas de todo esto. Debemos recordar, señores, que Ucrania perteneció a la extinta Unión Soviética. La Unión Soviética era un conjunto de estados que estaban bajo la URSS, bajo una confederación, eran países socialistas, y cuando cae la Unión Soviética en el año 91, que se desintegra, todas esas repúblicas soviéticas se empezaron a independizar: Bielorrusia, Ucrania, etcétera. Todos esos países que están que tienen un límite con lo que es hoy en día la Federación Rusa pertenecieron en su gran mayoría a la Unión Soviética o estaban dentro del ámbito de control de la URSS. Ocurre que cuando cae la Unión Soviética, se dice, porque no hay nada escrito sobre eso, pero hay muchos analistas muy serios que han dicho que eso fue cierto, le han dado veracidad, que Estados Unidos le prometió a Rusia que la OTAN no se seguiría expandiendo hacia el este, porque una preocupación lógica de los rusos es que una alianza militar que no está concebida para hacer fiesta de cumpleaños, sino todo lo contrario, para atacar o para defenderse de Rusia, es legítimo que ellos entiendan que esa alianza no se sigue expandiendo hacia el este. Ocurre que eso no fue así, eso no se cumplió y la OTAN siguió expandiéndose. El miedo que tienen los rusos, y esto lo repito porque hay mucha gente que me ha malinterpretado cuando lo he dicho, porque lo he comentado en mis redes. Yo no justifico la invasión, lo que yo sí la entiendo desde el punto de vista histórico, y es que a Rusia no le conviene que la OTAN se siga expandiendo hacia el este. Pongamos un ejemplo, supongamos que Corea del Norte o Irán o la misma Rusia quieran colocar bases militares en la frontera de Estados Unidos y México. Estados Unidos va a permitir eso. O sea, yo pregunto aquí, una pregunta un poquito sarcástica, pero investiguen ustedes cuál ha sido la política exterior de Estados Unidos y ustedes se van a dar cuenta que la respuesta es no. De hecho, en el año 1962, el mundo estuvo a punto de explotar por una guerra nuclear porque la extinta Unión Soviética colocó misiles en Cuba y Estados Unidos consideraba que eso era una amenaza para ellos y por poco se arma la Tercera Guerra Mundial. O sea, ese ha sido el momento en que la humanidad ha estado más cerca de una guerra nuclear. Entonces, eso es algo que también hay que no justificar, vuelvo y repito, porque yo no voy a justificar crímenes, pero sí hay que entender fríamente cuál es el contexto de todo esto, cuáles son las causas. Mira, yo escucho a muchos analistas internacionales con mucho conocimiento de la geopolítica, haciendo ese tipo de comparaciones que tú acabas de hacer, con los misiles, con Cuba, la Guerra Fría, pero yo entiendo, a mi juicio, humildemente, que esa equiparación, esa comparación no es válida. En ese momento, el mundo estaba afrontando la historia de la humanidad, una época post Segunda Guerra Mundial, en medio de una Guerra Fría, de una Guerra Fría. Claro. Señores, estamos en otros tiempos. Claro, totalmente de acuerdo. Estamos en pleno siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Ya no estamos en época de Guerra Fría.
el justificar, y sé que tú no lo estás haciendo porque claro, tú has sido reiterativo en eso, pero sí he escuchado a muchas personas utilizando ese ejemplo para justificar lo que está haciendo Rusia, es tirar por la borda lo que es el derecho internacional, lo que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la soberanía. Pero ¿por qué razón, si Ucrania entiende que por un asunto de seguridad, por un asunto económico, le conviene ingresar como miembro a la Unión Europea, por ejemplo, ¿por qué Rusia tiene que oponerse a eso? Rusia hace tiempo que tiene que entender que ya Ucrania es un país independiente, que no tiene que ser una extremidad rusa. A mí me parece también que todo tiene que ver con un asunto geopolítico. Claro. Rusia es una potencia militar. Es probable que Putin no esté no que no esté en sus cabales, porque Putin no es loco como mucha gente lo ha querido pintar, como tampoco era loco Trump. Ese sí es loco. Ese sí hacía el loco, pero no era loco. Entonces, Putin no es loco, me parece que es una gente juiciosa, pero me parece también que es un dirigente que tiene una mentalidad todavía de Guerra Fría, que tiene una mentalidad del siglo pasado. Claro. Y eso es lo que permite que en zonas como esa todavía tengamos esa inseguridad que está sufriendo no solamente Europa, sino también el mundo. Fíjate que lo que tú dices de Putin es cierto al extremo de que hay que estar consciente de que él es un ex agente de la KGB, o sea, de los servicios de inteligencia soviéticos, o sea, que él probablemente sí tenga todavía esa mentalidad de Guerra Fría. Pero lo interesante de tu comentario es lo siguiente: si bien es cierto que la Guerra Fría culminó, de eso todo el mundo está de acuerdo, hay quienes dicen que estamos hoy en día dentro de otra Guerra Fría. Pero eso lo está propiciando Rusia. Bueno, con ese tipo de acción, con ese ánimo de alguna manera también expansionista. Y también, fíjate que lo que está pasando hoy, para seguir hablando de causas, de alguna manera es una continuidad de lo que pasó en el 2014 en Ucrania. ¿Tú te acuerdas en Ucrania cuando en el 2014 habían una serie de protestas en contra de Viktor Yanukovych, que era el presidente en ese momento de Ucrania, que tenía una visión más prorrusa de hacia dónde debía llevar el país, con un gobierno de un corte quizás hasta dictatorial, que limitaba algunos derechos, y eso motivó a que muchísimos jóvenes, muchísima gente salieran a las calles, a protestar, hicieran una serie de manifestaciones, de desórdenes que dieron al traste con el derrocamiento de ese presidente, que tuvo que salir corriendo de Ucrania. Y en esa situación de inestabilidad que estaba viviendo Ucrania, ante los ojos de todo el mundo, Rusia aprovecha la ocasión para entonces anexionarse a Crimea. La importancia que tiene Crimea desde el punto de vista geopolítico y estratégico, un puerto militar importante para Rusia, y Rusia aprovecha esa debilidad, ese momento, para anexionarse a Crimea, y pese a todas las sanciones que se impusieron en ese momento, hoy Crimea sigue siendo de Rusia, a pesar de que no tiene reconocimiento de la comunidad internacional. Entonces, eso que pasó en el 2014 es una causa de lo que está todavía pasando el día de hoy. Yo pienso que al margen de todo esto, hay que decir que esta situación, lo más grave de esta situación es que aquí hubo un fracaso de la diplomacia. Yo creo que nosotros hemos vuelto hacia atrás. O sea, nosotros hemos vuelto ni siquiera a los tiempos de la Guerra Fría, porque fíjate que en la Guerra Fría hubo cierta estabilidad, hubo conflictos, muchos de ellos estaban vinculados a la Guerra Fría, como la Guerra de Vietnam, etc. Pero no hubo un conflicto así como a nivel mundial, ni mucho menos. Nosotros estamos volviendo a la época prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Porque es que no se concibe que en el siglo XXI, en el año 2022, la diplomacia no funcione. Macron habló varias veces con Vladimir Putin. El canciller alemán también, y no hubo forma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No sería bueno que nosotros analizáramos también si las sociedades actuales, nuestras sociedades actuales, están
convirtiéndose cada vez más en beligerantes, se está prescindiendo del diálogo y se está tomando la decisión ya de hacer lo que nos dé la gana. Yo creo que eso es algo que también... Yo creo que esa es una de las consecuencias más nefastas que tiene este conflicto. La vía diplomática se rompieron, fallaron completamente. Lo que debió ser la última instancia, resulta que no, que pese al llamado, pese a todo lo que se estaba diciendo, a esa advertencia de que existía esa posibilidad de que quizá algunos de nosotros pensábamos que eso no iba a pasar, terminó pasando a los ojos de todo el mundo. Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, que tiene un carácter multilateral, con el fin de, precisamente, uno de los objetivos principales es preservar la paz. En la práctica ha demostrado que no sirve absolutamente para nada. Es ineficiente. Fíjate que hubo una convocatoria, una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y pese a que mayoritariamente ganó una moción para rechazar esa actitud de Rusia, eso se cayó por el poder de veto que tienen algunos países en ese consejo, como lo tiene Rusia, China, Estados Unidos. Claro. Entonces, en la práctica, la ONU ha servido absolutamente para nada, y mientras eso siga siendo así, es probable que en el tiempo se sigan suscitando conflictos de esta naturaleza. Ahora, ya finalizando el programa, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Yo pienso, no sé qué te parece a ti, que podríamos dividirla en dos: las consecuencias desde el punto de vista militar, de seguridad, y las consecuencias económicas. Desde el punto de vista de la seguridad del mundo, el fantasma de la guerra nuclear ha vuelto a aparecer, lamentablemente. Rusia hace un par de días activó una alarma nuclear, Putin le ordenó al alto mando que estuviera preparado para utilizar armas nucleares. Hay quienes dicen que él está, como decimos en buen dominicano, amagando, que no tiene intención de utilizarla. Sin embargo, empezó amagando, y mira, ya también Ucrania. Entonces es bueno ser cauteloso con eso, y sobre todo que no haya algún tipo de malentendido, porque siempre se ha dicho que la posibilidad de guerra nuclear no va a empezar, que la posibilidad de guerra nuclear no es tanto que un país decida, una potencia nuclear decida atacar a otra, porque saben que al final eso va a ser autodestrucción. O sea, en una guerra nuclear no gana nadie. Es un peligro existencial para la humanidad. El tema está en el error, que muchas veces las declaraciones se pueden malinterpretar. Recordemos la tristemente célebre declaración de Trump con Corea del Norte cuando era el presidente, diciendo que sobre Corea iba a llover fuego, furia. Imagínate, tú no sabes cómo lo va a interpretar el loco que está gobernando allá. Claro. O sea, puede decir, mira, me van a invadir ya. Esa es la señal que están mandando. Entonces, ese es el peligro. Y por el otro lado, el aspecto económico. Lamentablemente los precios de los combustibles, si esto no se resuelve, van a seguir subiendo. Hay que recordar que esa zona del mundo es muy rica en recursos naturales, sobre todo en gas, y eso va a tener consecuencias serias para un país, sobre todo como República Dominicana, que es una nación muy dependiente. Nosotros no tenemos una industria muy fuerte, nosotros dependemos mucho de la situación mundial. O sea que eso hay que tomarlo en cuenta también. Como también dependen otros países, porque es que vivimos realmente en una economía hiperconectada, globalizada, que lo que pasa en Europa necesariamente se refleja en este pequeño país del Caribe. Fíjate que al inicio de ese conflicto lo primero que pasó, subieron los precios de los combustibles, subió la cotización del petróleo en los mercados internacionales, porque esa situación genera inestabilidad y en consecuencia eso promueve la especulación. Fruto también de las sanciones que se le han impuesto a Rusia, el rublo, que es la moneda de Rusia, se ha devaluado en más de un 30%. Esto provoca una serie de movimientos en términos económicos.
varios bancos han salido de circulación, de sistemas de transferencias internacionales. Se dice que los Estados Unidos van a tener que imprimir más dólares, que tal país se va a subir la tasa de interés, y cuando tú vienes a ver en todos esos movimientos, colapso. Esos mercados internacionales comienzan a fluctuar, a subir, a bajar, y en consecuencia eso se traduce en una pirámide inflacionaria que nos afecta directamente, sobre todo en un momento como el que venimos atravesando, en una época, vamos a decir, casi post-COVID, donde una de las principales consecuencias de esa pandemia fue precisamente en términos económicos y el proceso de inflación que están sufriendo la mayoría de países del mundo. Ahora, hay algo que a mí me preocupa más, o que me preocupa también de igual manera, que es cómo empieza o cómo puede empezar a cambiar el tablero desde el punto de vista geopolítico a nivel mundial. Porque fíjate lo que decía Rusia y lo que decían algunos analistas, que en la medida en que los Estados Unidos se involucren en el conflicto, Rusia, como una táctica de presión, pudiese también estar incursionando y estar creando situaciones de inestabilidad en estos países de Latinoamérica y el Caribe. Sobre todo una Rusia que tiene relaciones importantes con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela. Nosotros, República Dominicana, debe todavía interesarnos y preocuparnos más de esa situación, sobre todo porque nosotros tenemos una bomba de tiempo al lado como país vecino, en un país donde no hay instituciones, donde hay un desastre y una calamidad institucional, que fíjate tú, si ahí pasa o se genera un conflicto, aquí puede pasar absolutamente de todo. Entonces eso es lo que a mí realmente como consecuencia me preocupa más de este conflicto. Y desde el punto de vista geopolítico, interesante también analizar cuál va a ser el papel de China, porque China ha mantenido en todo este conflicto un papel neutral, entre comillas, aunque todo el mundo sabe que sí existe más afinidad de Rusia y China que de Rusia y Estados Unidos o China y Estados Unidos. Yo escuché a un analista español llamado Santiago Armesilla, que es muy bueno tratando estos temas de geopolítica, diciendo que es muy probable que en los próximos meses, en los próximos años, esa cercanía entre Rusia y China sea aún mayor, con lo cual no se puede prever muy bien cuál pueda ser el desenlace de eso, pero sí se proyecta que esos dos países se acerquen más, y habría que ver también cuál sería la respuesta que puede tener Occidente frente a esa alianza. O sea, que ahora mismo estamos en un tablero mundial en el cual cada quien está moviendo su ficha, cada quien está haciendo alianzas, y bueno, y el futuro no lo sabe nadie, pero aparentemente esa va a ser la nueva alianza. Ya Alemania adelantó, por ejemplo, algo que creo que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ya Alemania adelantó que va a aumentar su gasto militar. Claro. Creo que va a utilizar un 2% del PIB destinado a mejorar y a incrementar el gasto armamentístico de Alemania, y eso genera preocupación porque tú el conflicto lo tiene ahí. Exactamente. Entonces, en la medida en que sigamos asumiendo esa actitud, esto en vez de enfriarse va a calentar. Lamentablemente. Y también lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. Yo creo que también es importante que se hagan este tipo de análisis, sobre todo por lo que hablamos al principio, de que las redes sociales están manipulando mucho la información, que los medios de comunicación tradicionales no están siendo, algunos de ellos no están siendo muy serios en este conflicto. Así que es bueno que nosotros hagamos un ejercicio de responsabilidad personal con este espacio, y que le llevemos a ustedes una información distinta, un análisis distinto a lo que la gente está viendo ahora mismo en el mainstream media, como lo llaman los norteamericanos. Así que nada, señores, ha sido un placer inmenso, y vamos a seguir tratando estos temas próximamente con ustedes. Muchas gracias.